Grecia prepara una cumbre de países del sur de Europa para septiembre. Sí, esta reunión, cuyos preparativos se encuentran en un estado preliminar, debería probablemente celebrarse el próximo 9 de septiembre, con la participación de países del sur de Europa como Chipre, Francia, Malta, Italia, Portugal y España. Con información de la agencia AFP, se dio a conocer el 6 de agosto que Grecia prepara para principios del mes de septiembre una cumbre de países del sur de Europa con el objetivo de abordar los problemas económicos y migratorios, según informó una fuente gubernamental. Nuestro objetivo es hablar con los estados que hacen frente a los mismos problemas que Grecia, declaró esta misma fuente, y celebrar un encuentro entre los dirigentes de los países del sur de la zona euro. Esta reunión, cuyos preparativos se encuentran en un estado preliminar, debería probablemente celebrarse el próximo 9 de septiembre. Chipre, Francia, Malta, Italia, Portugal y España son los 5 países invitados. Grecia, recordemos, se enfrenta a una crisis económica desde hace 6 años y sobrevive esencialmente gracias a los préstamos de sus acreedores del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo. En este contexto, el país ha tenido que gestionar, también el Banco Mundial, por supuesto, recientemente una llegada masiva de migrantes y refugiados cuyo alcance llevó a Atenas a pedir ayuda a la Unión Europea. El primer ministro griego Alexis Tsipras ha urgido en varias ocasiones a llevar a cabo una política económica orientada hacia el crecimiento y a menos austeridad en la gestión del gasto público. Lo que aquí se observa es un proceso paralelo al de la Unión Europea. Un proceso paralelo que no está deslindado de la Unión Europea del todo, porque Grecia forma parte de la Unión Europea. Mucho se planteó la posibilidad de un escenario en el que se produjera un Grexit. Sí, así como se dio con el Brexit, se podría dar una especie de Grexit, pero esto no se materializó. Ahora Grecia busca, de alguna manera, hacerse notar, porque aceptó la condición de verse subordinado al orden impuesto por el establishment económico de la élite burocrática del sistema europeo instaurado en Bruselas. Así de simple. Tuvo que verse subordinado a las políticas económicas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Central Europeo, la llamada Troika Europea, el Consejo Económico Europeo. Entonces, con base en esto, y entendiendo que tuvo que hacerlo porque no tenía otra vía que no fuera la del financiamiento externo, a sabiendas de que asumió una deuda que tiene que pagar, llegando a un superávit del 3% de su Producto Interno Bruto, recortando el gasto público, recortando los fondos de pensiones, también aumentando el plazo de jubilaciones, bajando salarios, aumentando impuestos, es decir, aumentar la recaudación fiscal para crear un superávit que revierta el déficit, posteriormente disminuir el gasto público para garantizar puestos de trabajo o inversión que reactiven la economía, le generen importantes ingresos al Estado para, de alguna manera, ir creando un fondo de solvencia de la deuda con plazos establecidos, tramos establecidos, con tasas de interés negociables, siempre y cuando Grecia pueda garantizar que va a pagar esto, llegando a un superávit del 3% de su Producto Interno Bruto con una inflación altísima de más del 100%. Entonces, esta situación, sin duda alguna, pasa por la necesidad de que Grecia se haga notar, y sabiendo muy bien que tiene que cumplir con sus obligaciones de deuda con la Troika Europea, aún así quiere hacer frente a otro tipo de problemas que no se deslindan de su problema económico. Para ello recurre a la zona euro. Grecia forma parte de la zona euro. Se ha tenido que ver también, de alguna manera, por formar parte de la Unión Europea, anexado a las políticas fiscales que han implicado una devaluación del euro, mayor restricción, o también, de alguna manera, autorización impositiva, envío de presupuesto a los fondos de Bruselas. Sin duda alguna, un orden burocrático por un sistema elitista de carácter neoliberal que ha tenido que, de alguna manera, establecer este orden por el supuesto bienestar común de un bloque que tiene diversidad ideológica, por lo menos en los países del sur de Europa, llámese Grecia, Chipre, Malta,
Portugal, aunque Italia y España no están muy deslindados del neoliberalismo de la Unión Europea, del orden instaurado en Bruselas. La realidad es que Grecia quiere hacerse notar. Para ello apela a esta cumbre en la cual busca sin duda alguna crear una especie de orden paralelo al ya establecido desde Bruselas. ¿Y por qué no observar un escenario en el que Grecia de alguna manera apueste por la creación de un tratado de libre comercio entre estos países del sur de Europa sin tener que mostrar un orden obligatoriamente o tajantemente subversivo a Bruselas? Claramente Grecia quiere hacerse notar y quiere tener la posibilidad de poder decirle a Bruselas, aquí estamos y estamos dispuestos a crecer económicamente para seguir formando parte de la Unión Europea, aunque eso implique convocar a reuniones y cumbres no autorizadas por las cabecillas de la Unión Europea, Bruselas y también Alemania, con el líder o la lideresa de esta del poder centrado también en Alemania y en Bruselas, en la Unión Europea, en el nombre de Angela Merkel y también el presidente de Francia, François Hollande, los dos pesos pesados y las cabezas de la Unión Europea, sin duda alguna, y no es un secreto para nadie. Por ello, un tratado de libre comercio entre los países del sur de Europa en conjunto con Grecia y con el propósito de Grecia de probablemente llegar a crear una especie de subcomunidad económica en estos países del sur de Europa con un modelo distinto al de la Unión Europea, que implique menos restricción impositiva, que implique mayor liberalización del comercio para una adhesión y una consolidación del bloque o de este bloque paralelo de Chipre, Francia, Malta, Italia, Portugal y España, entre países que estén dispuestos a contribuir con Grecia, Grecia a contribuir con ellos, para que desde allí y en la zona de euro se empieza a gestar una redinamización de la moneda, de la política monetaria, de la política comercial y una especie de aire y de alivio para una Unión Europea que se encuentra fragmentada, que no está pasando por su mejor momento, que busca tratados de libre comercio con otros bloques regionales como Mercosur, para de esa manera tratar de diversificar su proyección económica mundial, entendiendo que ya no puede depender únicamente de lo interno, porque a lo interno no está muy bien que se diga, salvo por las excepciones del crecimiento económico de Alemania, de Francia, y entonces es necesario ya entender que esto pasa porque la Unión Europea se proyecta en otras actitudes a sabiendas de que su modelo proteccionista, su modelo nacionalista pero de bloque confederado no va a durar para siempre, está decayendo y para mantenerse y seguir sobreviviendo tiene que buscar y apelar a otras latitudes, aunque eso implique renunciar a esa soberanía de la confederación de la macrounión europea que se instauró como un proyecto que al principio dio resultados pero que el proteccionismo claramente desgastó y ha estado desgastando, y una consecuencia de ello claramente es el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero sí, se ha convocado a esta cumbre preparada por Grecia y los países del sur de Europa para septiembre y puede ser, ¿no?, un nuevo aire para la Unión Europea. ¿Por qué no? Los escenarios están dados, solamente queda observar qué puede pasar con la Unión Europea.